Cuando guste puede dar inicio. Ya, ok, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos entonces a dar inicio a este tema de cuidados del paciente en cirugías de urología. Bien, vamos entonces a iniciar el concepto básico, mencionar el concepto básico en relación que tiene que ver pues con los cuidados del paciente en cirugías de urología para enfermería. A ver. Este tipo de cuidados en cirugías de urología deben utilizarse en tres momentos claves, ¿no? En el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorios también, ¿no? Que se tienen que considerar que muchos procedimientos involucran manipulación del tracto urinario, también, por ejemplo, riesgos de infecciones y alteraciones de la diuresis también, ¿no? Entonces, muy importante estos cuidados, ¿no? Y la organización en estos tres momentos claves. La cirugía urológica requiere un cuidado específico que enfermería debe garantizar en todo momento, principalmente en relación a la seguridad en estos tres momentos, en el pre, trans y postoperatorio. Prevenir complicaciones, favorecer una adecuada recuperación y estos cuidados se centran principalmente en el correcto posicionamiento, por ejemplo, en el preoperatorio inmediato, eh, la monitorización en el transoperatorio continua, ¿no? Y la prevención de infecciones en el posoperatorio. Entonces, vamos a ver cada una de estas etapas y qué cuidados importantes se deben tener, ¿no? O deberíamos tener. Primero veamos lo que es en relación al posicionamiento del paciente quirúrgico. Estamos hablando, pues, que cuán importante, eh, un momento, por favor. Bien, entonces estamos mencionando que del posición del paciente según cirugía. Estábamos hablando que teníamos tres momentos en los que cual enfermería tiene que cuidar mucho la seguridad del paciente, en el pre, en el trans y en el posoperatorio. Entonces, si hablamos del posicionamiento del paciente según la cirugía, pues tenemos que entender que el posicionamiento correcto va a prevenir lesiones nerviosas, úlceras por presión, compromisos respiratorios y vasculares y facilitar más que nada el acceso quirúrgico. Con ese fin es que se posiciona al paciente. Tenemos pues los diferentes tipos de posiciones, como posición supina, ¿no? Como la posición de litotomía, la posición prona, lateral, Fowler, entre otras más. ¿Qué debemos tener en cuenta del posicionamiento del paciente? La seguridad. Principios de seguridad en posicionamiento. Verificar la identidad antes de posicionar al paciente. Eso lo hacemos en el preoperatorio, ¿verdad? Coordinación de la anestesia en el preoperatorio, si se cuenta con todos los materiales, si está listo para que el paciente pueda ser inducido a la anestesia. Acolchonamiento adecuado. ¿Qué quiere decir con acolchonamiento adecuado? Pues la protección en todo momento de las zonas de presión del paciente. Más aún si son pacientes pediátricos, son pacientes adultos mayores. La reevaluación en cirugías prolongadas, por ejemplo, ¿no? En este tipo de cirugías, ¿no? Una nefrectomía, por ejemplo, en ese tipo de cirugías que pueden durar de 4 o 5 horas, es importante revisar el posicionamiento del paciente, ¿no? Las zonas de presión
del paciente, por ahí catéteres, vías que se encuentren conectados con el paciente o hacia el paciente, y es importante ir evaluándolo. Registro en hojas de quirúrgicas como la hoja del checklist o la hoja de monitoreo de enfermería, donde debemos llevar donde deberíamos anotar pues el tipo de posicionamiento del paciente, ¿no? Para ir a hacer un seguimiento constante. Bien, veamos entonces en relación qué es lo que tiene que ver con el posicionamiento del paciente. Lo que les mencionaba, que permite un mejor acceso quirúrgico y evita lesiones neuromusculares y cutáneas también. Todo en prevención, pues, a la seguridad del paciente. Aquí lo que ustedes pueden ver en la imagen es básicamente todo en relación a los posicionamientos más conocidos, ¿no? Que nosotros podemos haber visto en diferentes cirugías. Debemos entender que el posicionamiento es una responsabilidad clave de enfermería. Solo de enfermería, en realidad, pues, es una responsabilidad quirúrgica clave para el equipo quirúrgico. Pero enfermería tiene que cuidar mucho las zonas de presión del paciente. Sabemos que en muchas cirugías, como urología, en cirugías largas como nefrectomía, el paciente va a necesitar, pues, una reevaluación del posicionamiento, de evaluación, pues, de las zonas de presiones, ya que permite el acceso adecuado al campo operatorio y previene lesiones neurológicas, musculares, incluso respiratorias y cutáneas. Un mal posicionamiento que podría generar en el paciente complicaciones muy graves, incluso complicaciones que pueden llegar a permanecer toda la vida en el paciente, como un daño, ¿no? Veamos entonces este video. Los pacientes se colocan en posiciones quirúrgicas específicas por muchas razones. El uso de una posición específica le da al cirujano un acceso directo o óptimo al sitio quirúrgico. Las necesidades de estabilidad fisiológica, protección contra las lesiones y acceso al sitio quirúrgico afectan la toma de decisiones sobre la colocación. Cada paciente tiene consideraciones únicas, como la edad, la movilidad de articulaciones y enfermedades, que es importante considerar cuando se desea colocar en posición al paciente con seguridad. Debido al riesgo de lesiones graves y permanentes, el equipo quirúrgico debe ser guiado y dirigido en el proceso de colocación en posición. El anestesista, el cirujano y el circulante son quienes dirigen el proceso debido a su conocimiento sobre el estado del paciente. Bien, ¿por qué es importante el posicionamiento en cirugías urológicas, dirían ustedes? La posición es crítico porque la mayoría de estos procedimientos de urología se realizan en posiciones de litotomía o laterales, ¿verdad? Un momento, por favor. En este tipo de cirugías. El posicionamiento es crítico porque la mayoría de los procedimientos se realizan en posiciones de litotomía o laterales y pueden ser prolongados, ¿no? Como les mencionaba. Por ejemplo, laterales como una nefrectomía, que pueden durar de 4 o 5 horas, con irrigación continua incluso, muchas veces, ¿no? Y manipulación del tracto urinario, ¿no? Que tienen muchas veces catéteres conectados. ¿Qué permite en el paciente este tipo de posiciones? Permite mantener un acceso quirúrgico adecuado. ¿Para quién es? Para el personal quien se encuentra interviniendo quirúrgicamente. Facilita el acceso ureteral también en resecciones transuretales de próstata, por ejemplo, las llamadas RTU, cistoscopías, litotripsia endoscópica, ¿no? En cirugías renales como nefrectomía, la posición lateral expone el flanco, por ejemplo, ¿no? Sin una correcta posición, se dificultaría la visualización endoscópica
¿no? Habría muchas complicaciones, aumentaría incluso el tiempo quirúrgico en las cirugías, eh, incrementaría el riesgo de complicaciones también. ¿Y cómo así también ayuda el posicionamiento, el buen posicionamiento en ese tipo de cirugías? Pues previene lesiones neurológicas y vasculares. La posición de litotomía prolongada puede producir ¿qué cosa? Lesión del nervio peroneo, lesión del nervio femoral, síndrome compartimental, trombosis venosa profunda, que finalmente cualquiera de estas lesiones se pueden complicar aún más y causar daño irreversible en el paciente. En urología, muchas cirugías son prolongadas, por lo que el buen acolchonamiento correcto es esencial en el paciente, más aún si son pacientes adultos mayores o pediátricos en algunos tipos de cirugías. Las piernas deben elevarse y descender simultáneamente, ambas, ¿no? Por ejemplo, la posición de litotomía, cuando regrese en la posición adecuada de cúbito lateral, pues la posición de ambas piernas se tienen que hacer conjuntas, simultáneamente, descenderlas simultáneamente, ¿no? Se debe controlar el tiempo quirúrgico también. Importante mencionar, ¿no? Si es de cúbito lateral, el paciente se encuentra más de 4 horas, mencionar que, que existe en este tipo de posición más de 4 horas. Trendelenburg quizás, ¿no? Mencionar también el tiempo quirúrgico. Es importante. ¿Para qué? Para hallar posibles causas de alguna complicación más adelante en el paciente, que pudo ser, que no pudo ser por el proceso quirúrgico, pero muchas veces por la posición quirúrgica. También es importante la posición quirúrgica porque nos ayuda a reducir complicaciones respiratorias y hemodinámicas, ¿no? Hemodinámicas para el médico anestesiólogo, quien ve todo lo hemodinámico con el paciente. Algunas cirugías urológicas que utilizan posiciones como Trendelenburg, por ejemplo, una inclinación cefálica, ¿no? La irrigación continua, por ejemplo, para cirugías de RTU, ¿no? Y ya en las anteriores clases habíamos mencionado cuál era, por qué era tan importante que la enfermera sepa distinguir en ese tipo de procedimientos por qué se usa agua destilada y solución cloruro de sodio, ¿no? Y cuán importante era reconocerlo con qué instrumental y qué tipo de cirugía, porque esto podría tener complicaciones hacia el paciente, complicaciones muy graves. Esto puede provocar aumento de la presión abdominal, por ejemplo, en Trendelenburg, alteraciones de retorno venoso en Trendelenburg. Bien, entonces estamos mencionando acerca de los cuidados de enfermería para mantener la seguridad en quirófano. Lo que ustedes ven en esta imagen es claramente lo que enfermería hace con el paciente dentro de quirófano. Y más aún, lo que actuamos en el preoperatorio inmediato con el paciente. Cuando transportamos al paciente, trasladamos al paciente a la mesa quirúrgica y de ahí damos, ¿no? Muestras de seguridad y para que finalmente disminuya un poco de ansiedad en el paciente. El papel fundamental del personal de enfermería. Veamos entonces, ¿cuál es el papel fundamental en la posición del personal de enfermería? Un papel importante del circulante es transferir a los pacientes con seguridad y desde distintos tipos de medios de transporte como camillas, camas, sillas de ruedas y mesas de operaciones. El transporte y la colocación en posición de los pacientes en el ambiente sanitario es una de las responsabilidades que ponen más en riesgo a los pacientes y a los trabajadores. Los pacientes pueden estar inestables o inconscientes, o sea que tal vez no pueden usar los mecanismos de protección que normalmente evitarían las caídas y otras lesiones. Las mesas de las salas de diagnóstico y de operaciones son estrechas. Los métodos de transferencia como las camillas, si no están trabadas, pueden deslizarse inesperadamente. Es responsabilidad del equipo quirúrgico realizar una transferencia segura que proteja al paciente de cualquier lesión durante la cirugía. Parte del equipo usado para una transferencia segura es las camillas o los carritos con ruedas, los rieles guía y las tablas rodantes. Estos artículos tienen características de seguridad que ayudan a prevenir las lesiones.
Algunas características son barandas laterales, tiras de seguridad, trabas para las ruedas. Bien, hablaba este video acerca de características de seguridad, ¿no? Un papel importante del circulante es transferir a los pacientes. Bien. Hablaba entonces de las características de seguridad, como barandas laterales, tiras de seguridad, trabas para las ruedas. Importante saber esto, ¿no? Podríamos decir, pero ¿cuán importante podría ser? Pues para nosotros, para enfermería, es muy importante la seguridad del paciente. Desde aquí inicia, desde el traslado del paciente. Por ejemplo, la prevención de lesión por presión en urología son muy frecuentes, ya que se podrían dar en zonas de presión como sacro, talones, cabeza del peroné, regiones occipitales. Un mal posicionamiento puede generar úlcera por presión. Luego, primero al inicio, quizás en ese instante no va a haber úlcera por presión, pero un leve enrojecimiento en la zona, ¿no? Y pasando el tiempo ya se va a generar finalmente una úlcera por presión. Pero ¿qué es lo que va a generar ese enrojecimiento? Dolor posoperatorio en la zona, más que en la zona de la cirugía quizás, porque fue infiltrado, pero más dolor en las zonas de presiones. Déficit neurológico transitorio en algunos pacientes como consecuencia grave. ¿Y cuán importante es este impacto de la seguridad en el paciente? Un correcto posicionamiento va a reducir la morbilidad en el paciente, ¿no? Las complicaciones o enfermedades que puedan ocurrir por un mal posicionamiento, la disminución de complicaciones postoperatorias, mejorar la recuperación, evitar demandas legales por lesiones evitables que finalmente se pueden evitar, ¿no? Por el familiar, ¿no? Eh, y finalmente, pues si el médico sabe que tiene por ahí alguna complicación por problema de posición, el médico no va a decir, eso ha sido eso ha sido parte de una complicación, ¿no? El médico se va a lavar las manos y fácilmente el personal de enfermería se encarga de cuidar las zonas de presión, ¿no? Y toda responsabilidad legal va a surgir hacia ti. Es por eso muy importante que nosotros tenemos que verificar muy bien las zonas de presión del paciente, más aún aquí en quirófano y en este tipo de cirugías. Entonces, ¿qué podemos decir? En este tipo de cirugías urológicas, la posición no solo es técnico, no solo es en equipo hacerlo, es una intervención de seguridad crítica que va a facilitar acceso quirúrgico, protección de estructuras nerviosas y vasculares, mantenimiento de estabilidad fisiológica y disminuye las posibles complicaciones. El paciente debe estar en todo momento bien identificado. A Eso es parte de la seguridad del paciente. Transferir a la mesa operatoria. También debemos confirmar el sitio quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, si es una nefrectomía, lateral, lateral derecho, lateral izquierdo, riñón derecho, riñón izquierdo, ¿no? Tenemos que verificar muy claramente la posición con el equipo quirúrgico. Delimitar pues o marcados, ¿no? Por ejemplo, es importante por ahí marcar la zona operatoria antes de operar, ¿no? Veamos a ver. El paciente es traído a la sala. Antes de comenzar la anestesia, el equipo quirúrgico se toma un receso. Durante este, confirma el nombre del paciente, el procedimiento quirúrgico, el sitio de la incisión y cualquier trastorno médico importante. All right, time out. Dr. Halsendale, this is Jennifer Love. She's allergic to penicillin, and we're doing a right collective. Is that correct? I agree. Okay. Everyone agree? Okay. Bien, entonces no debemos olvidar nunca estas dos acciones importantes en el preoperatorio. ¿Por qué es importante que enfermería sepa realizar correctamente el posicionamiento en cirugías urológicas? El posicionamiento, como les mencionaba anteriormente, es una intervención crítica de seguridad. La enfermera debe dominarlo con razones técnicas, éticas y legales, ¿no?
para garantizar la seguridad del paciente. Entonces, para ello, la enfermera debe verificar primeramente la identificación del paciente, confirmar el sitio quirúrgico, verificar la alineación corporal, proteger predominancias óseas, controlar el acolchonamiento adecuado, supervisar el tiempo quirúrgico también o en posicionamiento. Antes del procedimiento, la mesa se coloca en una posición segura con freno durante la transferencia en la camilla o en la mesa, viceversa, o cuando el paciente esté sobre ella. El paciente anestesiado no se mueve sin la autorización del anestesiólogo. Eso debemos saber muy bien. El médico anestesiólogo, como maneja la hemodinamia del paciente, es muy importante, ya que él es el responsable de guiarnos y decirnos que básicamente el paciente está seguro, se encuentra seguro para posicionar al paciente, ¿no? Para transferir a un paciente consciente de la camilla a la mesa de operaciones, se necesitan al menos 4 personas y debe respetarse la técnica para evitar las lesiones. Alinee la camilla con la mesa de operaciones y asegúrese de que las ruedas de la camilla y de la mesa de operaciones están trabadas. Nunca mueva a un paciente a la mesa de operaciones sin trabar las ruedas. El paciente puede caerse por el espacio entre la camilla y la mesa de operaciones. Antes de comenzar a moverlo, dígale siempre al paciente lo que va a hacer. Comience por liberar las tubuladuras y los electrodos de monitorización para que no se enreden durante la transferencia. Otra persona debe ayudarlo con los pies del paciente mientras otras 2 ayudan a cada lado del paciente. Transfiera los tubos de drenaje, los frascos de soluciones intravenosas y otros equipos médicos auxiliares. Asegúrese de que las vías intravenosas y las bolsas de drenajes están fijas antes de destrabar las ruedas de la camilla para sacarla de la sala. Entonces, ¿por qué es importante que el anestesiólogo o cuál es la responsabilidad del médico anestesiólogo indicar en el momento y la condición para posicionar al paciente? Sabemos que el acto quirúrgico, el médico anestesiólogo tiene la responsabilidad principal sobre la estabilidad fisiológica del paciente anestesiado, maneja la hemodinamia del paciente. Por ello, aunque el cirujano defina la posición quirúrgica lateral, ectotomía, tren del emburo invertido, etcétera, el médico anestesiólogo es quien autoriza y supervisa el momento seguro para poder realizar el cambio de posicionamiento, porque el paciente está bajo anestesia. Durante la anestesia, el paciente pierde reflejos protectores, no puede expresar dolor o incomodidad y depende completamente de todo el equipo quirúrgico. Entonces, para ello, el médico anestesiólogo es quien controla la vía aérea, la ventilación, la presión, el ritmo cardíaco y la oxigenación. Todo ello para mover al paciente para mover al paciente con su indicación. Si se mueve al paciente sin su indicación, se podría provocar incluso la extubación accidental, inestabilidad hemodinámica en el paciente que podría traer complicaciones o compromisos respiratorios con el paciente. Debemos tener muy claro ello. Entonces, recordar siempre que el médico anestesiólogo es quien protege la cabeza del paciente en todo momento y le da un sostén durante el movimiento. La cabeza debe mantenerse en un eje neutral y voltearse muy poco para mantener la vía aérea y la circulación cerebral. Para transferir un paciente inmóvil o inconsciente de la mesa de operaciones a una camilla, se requieren al menos 4 personas. El trabajo en equipo es absolutamente esencial. Se usa una tabla de transferencia de plexiglas o unos rodillos. El paciente es transferido a la tabla o a los rodillos y luego es llevado de una superficie a la otra usando una sábana de tracción. Además de evitar las lesiones por frotamiento, ayuda a reducir el esfuerzo vertical requerido para mover al paciente y a los que lo transfieren. Para usar una mesa de transferencia deberá hacer rolar al paciente. 2 o 3 personas se paran a los lados del paciente y toman los bordes opuestos de la salea o la sábana de tracción. El borde de la salea o la sábana se tracciona en dirección a los ayudantes para rolar al paciente en posición de lado, con su rostro mirando hacia el cuerpo de los ayudantes. El anestesista guía y dirige el movimiento.
Se mantiene a la cabecera del paciente y protege la vía aérea y al paciente de lesiones. These are your go. Alright, 1, 2, 3. Yeah. La tabla de transferencia se coloca sobre la espalda del paciente y los que lo sostienen lo apoyan suavemente en posición supina sobre la tabla. Tomando la tabla y tirando sobre la camilla, el personal puede transferir fácilmente al paciente a esta. Sin importar si el paciente está consciente o inconsciente, se deben usar las mismas precauciones cuando se le transfiere desde la mesa de operaciones. Bien, porque este cambio de posicionamiento podría alterar básicamente la fisiología del paciente. Cambios como la litotomía lateral o de Trendelenburg podrían disminuir el retorno venoso incluso, ¿no? Y esto podría aumentar la presión intratorácica también del paciente. Alteraciones como la ventilación pulmonar, la modificación de presión arterial incluso, ¿no? Entonces, muy importante que el médico anestesiólogo evalúe si el paciente está hemodinámicamente estable para realizar la movilización, eh, tolera cambios de posición, también preguntarse, ¿no? Que requiere ajustes de ventilatorios o farmacológicos antes de poder cambiar de posicionamiento al paciente, también es muy importante, ¿no? Entonces, porque el médico anestesiólogo es quien se encarga de proteger la vía aérea de una vez que el paciente esté anestesiado para realizar el posicionamiento. El paciente intubado, la movilización pues puede desplazarse incluso el tubo endotraqueal, puede haber desconexión del ventilador y existe riesgos de aspiraciones incluso en el paciente, ¿no? En todo momento el médico anestesiólogo es quien fija el tubo, ¿no? Realiza la integración o la integridad de que todos los circuitos estén correspondientemente conectados, la saturación del oxígeno antes y después del cambio también es algo que evalúa constantemente. Entonces, este tipo de posicionamiento tienen en relación a brindar la seguridad del paciente como prioritaria. El cirujano define la posición quirúrgica necesaria para el procedimiento. La enfermera es quien ejecuta y protege puntos de presión. El médico anestesiólogo es quien confirma que el paciente puede tolerarlo o no, porque la responsabilidad es compartida, pero las indicaciones finales para mover al paciente responden exclusivamente al médico anestesiólogo, ya que él es el responsable directo de la estabilidad hemodinámica o estabilidad vital durante la anestesia, ¿no? Del paciente. Para Recordar siempre entonces, el médico tiene la responsabilidad de proteger la inmovilización de una fractura durante el movimiento. Por ejemplo, si el paciente fuera de la especialidad de traumatología, ¿no? El paciente anestesiado debe moverse muy despacio, con cuidado para poder permitir que el sistema circulatorio se ajuste y se controle al cuerpo durante el movimiento también. El movimiento de la posición no debe obstruir ni desconectar catéteres, venoclisis o monitores inclusive, ¿no? Ninguna parte del cuerpo se extiende más allá del borde de la mesa o quedar en contacto con partes metálicas, que podría generar básicamente de alguna lesión de nervio, alguna complicación como úlceras por presión, ¿no? O presiones eh, o superficies sin protección, que es algo que debemos de cuidar también. Las tablas para brazo se protegen para evitar la hiperextensión del paciente, las lesiones vasculares o nerviosas y el desalojar la vía aérea, ¿no? Perdón, o se podría desaflojar la vía aérea
¿no? Venosa, la vía venosa o arteriales también, ¿no? Es algo muy importante. Las exposiciones del cuerpo será mínima para prevenir hipotermia y respetar el pudor del paciente en todo momento. Entonces debemos tener bien claro ello. Cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal, los tobillos y las piernas no deben cruzarse para evitar oclusión de vasos sanguíneos o posibles nervios. Cuando el paciente se encuentra en decúbito ventral, el tórax debe liberarse de la presión para facilitar la respiración del paciente. Y cuando se encuentra en posición lateral, debe colocarse una almohada a lo largo o entre las piernas para prevenir lesión de vasos o nervios también. Debe proteger al paciente, ¿no? De lesiones de aplastamiento en los puntos de flexión durante el movimiento en la mesa. Antes de que el paciente llegue al quirófano, la enfermera debe revisar bien la posición propuesta, pedir ayuda si no sabe colocar al paciente en posición quirúrgica indicada, consultar al cirujano si tiene duda de la posición que se va a utilizar, disponer al equipo necesario para facilitar el procedimiento y probar los dispositivos para la seguridad del paciente. Entonces, enfermería en todo momento es quien protege, ¿no? Al paciente, pero también nos protegemos a nosotros mismos, utilizando una mecánica corporal adecuada, ¿no? Porque podría traer complicaciones también hacia nosotras si no mantenemos una mecánica corporal adecuada. La mayoría de los procedimientos se usa una mesa de operaciones y puede configurarse en muchas posiciones y recibir una serie de accesorios para diferentes tipos de cirugía. El marco es de acero inoxidable y tiene un motor hidráulico. La unidad de control remoto manual le permite al anestesista cambiar la posición de la mesa en cualquier momento. Los apoyacabezas y apoyapiés pueden flexionarse o quitarse. El apoyo lumbar puede elevar el flanco y ofrecer una mejor exposición. Un apoyo perineal permite un buen acceso cuando el paciente está en posición de litotomía. Los apoyabrazos estándares se usan cuando los brazos del paciente están extendidos. Al menos un brazo se abduce durante la cirugía para tener un acceso intravenoso y sitios de monitorización. El brazo se fija por medio de tiras acoginadas, fijaciones semirrígidas o armazones rígidos. Los estribos se usan para elevar y abducir las piernas y el área perineal. El tipo de estribos depende del procedimiento, la preferencia del cirujano y la tolerancia fisiológica del paciente a la posición. Todo el equipamiento necesario debe estar ensamblado. Acoginados, almohadas, dispositivos de posicionamiento, accesorios de mesa y de transferencia deben estar a la mano antes de que comience la colocación en posición. Entonces, muy importante saber que la mesa quirúrgica es un elemento crítico en la seguridad perioperatoria en el paciente, ¿no? Debe garantizar estabilidad, adaptabilidad, ergonomía y seguridad en el paciente, tanto para el paciente como para el equipo quirúrgico. La estabilidad y resistencia estructural incluso, ¿no? Una base firme con sistemas de freno seguro, capacidad de soporte de peso adecuado, ¿no? Por ejemplo, para pacientes obesos, ¿no? Ausencia de movimiento inestable durante la cirugía, la movilidad y ajuste de posicionamiento debe permitir cambios precisos y controlados, altura regulable,
si es eléctrica o hidráulica, ¿no? Una inclinación apropiada y seguro para una posición de Trendelenburg o anti-Trendelenburg, inclinación lateral, flexión y extensión de segmentos lumbares, secciones que serían desmontables, ¿no? Como la cabeza o la piernera para una posición de litotomía, por ejemplo, ¿no? Esto es esencial en cirugías urológicas, donde se utiliza la posición de litotomía lateral renal, ¿no? O Trendelenburg incluso, ¿no? También qué características apropiadas debe tener la mesa quirúrgica también, como hemos visto en el video, ¿no? Uno, que sea radio transparente. Es muy importante porque nunca se sabe en qué momento se puede necesitar el fluoroscopio o también conocido como el arco en C, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener también? Que sea acolchonado, viscoelástico o incluso algunas mesas que son de presión de, eh, redistribuidas, ¿no? Eh, Materiales impermeable y fácil de desinfectar, superficies radiotransparentes también, ¿no? Compatibles con el arco en C, que sean, por eso se dice que sean radiotransparentes, protección contra lesiones por presiones que puedan sentir que pueda presentar el paciente, ¿no? Y algo importante es que sea compatible con todos los accesorios del kit de gimnasia que tiene la mesa quirúrgica. Debe permitir instalación segura de por ejemplo, estos dispositivos de perneras para litotomía, soportes de brazo, arco anestésicos, eh, fijación de hombro o apoyos renales incluso, ¿no? De abdomen y renal. Las rieles laterales deben ser resistentes y de ser universables, porque nunca se sabe en qué momento algún accesorio se puede malograr y se pueda tener reemplazo de otro accesorio de otra mesa distinta, ¿no? Entonces, importante que también tenga controles eléctricos protegidos, sistemas de emergencias manuales, un cablado, cableado, aislado, mantenimiento periódico con certificación que nos asegura a nosotros como enfermería de que esa mesa ha pasado el mantenimiento correspondiente, ¿no? Y evitar que en plena cirugía la mesa pues tenga complicaciones por falta de mantenimiento, revisión, ¿no? Muy importante. Importante conocer, entonces, los cuidados de enfermería según el posicionamiento quirúrgico. El decúbito supino o decúbito dorsal, esa posición se usa para procedimientos del abdomen, el tórax y la cara, y en las cirugías ortopédicas y vascular. El paciente es colocado con la cabeza y la columna alineadas. Si no se usa un apoyabrazos o un tobogán, el brazo se coloca en posición natural al lado del paciente y las aleas se colocan debajo con la mesa. Los pies del paciente no deben extenderse sobre el borde de la mesa de operaciones y las piernas deben estar cruzadas una sobre otra. El peso del paciente debe estar bien distribuido sobre el mundo orbital, la espalda, el sacro, los talones y la parte posterior de las piernas. Pacientes con malformaciones en columna o pelvis o con prótesis total en las articulaciones pueden requerir un acoginado especial para soportar las curvaturas irregulares y evitar la hiperextensión. Porque le saca este pego. Se usan apoyos de espuma o de Gusta gel morir. para sostener la cabeza. La Me gusta tirada morir. se Porque le coloca en el camino de las rodillas sobre los muslos. sí, yo no estoy. Estaba todo el día con el solar chiquito. Bien, entonces lo que nosotros tenemos que ver aquí en los cuidados de enfermería según el posicionamiento quirúrgico es el posicionamiento en una intervención segura preoperatoria, donde la enfermera debe prevenir lesiones neurológicas, vasculares, respiratorias y que sean por presiones, ¿no? Además de documentar en todo momento la posición y el tiempo quirúrgico que toma ello. Por ejemplo, si habla en este video de posición supina de cúbito dorsal,
Pues los cuidados claves es alinear la 18. cabeza. A ver, por favor, ¿Ah? si podrían Yo no apagar la niña el chiquita, la audio. 18. No, Estoy si la viendo otra es la 11. interrupciones. Entonces esa es 18, ¿verdad? Ujú. Valentina dijo Spider. ¿Spider? ¿Cómo es? Mr. Man. Mr. Man el A otro. ver, por favor, si pueden apagar el audio. Gracias. A ver, entonces estábamos hablando de la posición supina, como nos mencionaba, ¿no? O de cúbito dorsal. Los cuidados claves que se tienen que dar en este instante es alinear la cabeza, el cuello y la columna. Brazos como en abducción, ¿no? Eh, menor a 90 grados, menor o igual a 90 grados, con soporte acolchonado. Proteger la parte occipital, la escápula y el sacro y talones, verificar la fijación de vías o sondas, la monitorización continua, reevaluar puntos de presión en cirugías prolongadas y vigilar, muy importante, lesiones del nervio cubital, porque se puede ver muchas lesiones en este tipo de posición de cúbito dorsal o posición supina. Úlceras de presión en talones y en sacro también se ven muchas veces en este tipo de posición supina o de cúbito dorsal. Entonces, es una responsabilidad que comparte todos los miembros del equipo. Por lo tanto, se debe conocer muy bien. Recuerden, el médico cirujano es quien indica qué tipo de posición tiene que estar el paciente. El médico anestesiólogo es quien indica la estabilidad hemodinámica del paciente para realizar estas posiciones. Y enfermería apoya en todo momento en la posición del paciente, cuidando las zonas de presión y la estabilidad hemodinámica del paciente. Posiciones corporales correctas, la mecánica de la mesa quirúrgica, medidas protectoras, mantener siempre preparado el equipo adecuado para las diferentes posiciones, saber cómo utilizar el equipo incluso, ¿no? Evitar lo que mucho estamos hablando ahorita, las zonas de presiones. Pero ¿dónde son las zonas de presiones, diría? Pues si vamos de una parte o una vista posterior del cuerpo, vamos a poder, primeramente en la cabeza, vamos a poder ver que en la cabeza tenemos un punto de zona de presión que es la parte occipital, ¿no? Luego tenemos a la escápula. Entre la escápula y la parte posterior vamos a observar muy claramente, pues, que tenemos a la escápula como zona de presión y luego tenemos a las vértebras torácicas, más aún en pacientes adultos mayores que tienen cierta presentación, deformidad anatómica en la columna torácica, ¿no? O conocidas, por ejemplo, las mayores conocidas como joroba, ¿no? Luego, el alecronión también, ¿no? Esta unión del húmero, ¿no? Con el radiocúbito, ¿no? El alecronión. También es algo que debemos de cuidar mucho como zona de presión. Y otro es el sacrolacoxis, ¿no? Que son zonas de presión altamente identificada y luego el calcáneo también, que es algo importante. Si vemos en la parte anterior, podemos ver varias zonas de presiones. Por ejemplo, si va en decúbito prono el paciente, puede ver zonas de presión de oreja, ojos, arco cigomático o los pómulos, llamados los pómulos, la mandíbula, el proceso de acromión, ¿no? Entre la unión de la clavícula y el húmero. Luego también podemos ver, por ejemplo, las crestas ilíacas en pacientes desnutridos, ¿no? O de bajo peso, el trocante mayor en pacientes adultos mayores, el epicondrio también podemos observar en pacientes claramente que son adultos mayores, ¿no? Eh, eh, zonas de presiones como también maleolos, ¿no? Internos y externos y los dorsos del pie también. Entonces, muy importante identificar la presión o la postura forzada, la presión directa también, ¿no? O excesiva,
que define más que nada para que el paciente pueda presentar más adelante pues zonas de presión. Superficie húmeda, arrugas en la ropa eh, de la mesa quirúrgica, como en las soleras o en los campos, contacto directo con la mesa quirúrgica, ¿no? Entonces, muy importante proteger. Proteger el acceso vasculares y circuitos aéreos, ¿no? Los accesos vasculares, como las vías periféricas, catéteres venosos, centrales, son esenciales para la administración de la anestesia, fluidos, fármacos o incluso hemoderivados también. Los circuitos aéreos, como tubo endotraqueal, máscaras laríngeas, conexiones del ventilador, o asegurar la oxigenación del ventilador en pacientes. También la posición eh, que puede provocar desplazamiento o obstrucción o desconexión también. Acciones de enfermería para proteger. Eh, Verificar la permeabilidad y la fijación de accesos venosos antes y después del posicionamiento. Asegurar que los circuitos aéreos no queden doblados o comprimidos o traccionados, muy importante, ¿no? Eh, Coordinar el cambio de posicionamiento con anestesia. Comprobar nuevamente la ventilación y el flujo de líquido tras la colocación final. Riesgos que se pueden prevenir, ¿no? Que son prevenibles. La exacerbación de fármacos, por ejemplo. Pérdida de acceso venoso, hipoxia en el paciente, una broncoaspiración o ventilación ineficaz en el paciente, que puedan tener consecuencias más adelante. Protección de los ojos, ¿no? Bajo la anestesia o mientras que el paciente se encuentre bajo el estado de anestesia, el paciente pierde reflejos protectores, como parpadeo, cierre completo de los párpados, que esto hace que el paciente pueda tener los ojos semiabiertos, ¿no? Y tienen la necesidad de inducir a que los ojos se cierren por completo con protectores de párpados. La presión directa, la sequedad corneal o el contacto con soluciones antisépticas que pueden causar lesiones oculares. En posiciones pronas o laterales, el riesgo aún es mayor en ellos, ¿no? ¿Qué acciones de enfermería se deben tomar en relación a la protección de los ojos? Pues cerrar suavemente los párpados y proteger con apósitos oculares, evitar presión directa sobre los ojos y la cara, verificar alineación de la cabeza y ausencia de contacto con superficies duras, por ejemplo, revisar la protección ocular tras cada cambio de posicionamiento. Muy importante eso, ya que el paciente con estas medidas de protección o acciones de enfermería, vamos a evitar que el paciente pueda hacer zonas de presiones que se pueden evitar, se pueden prevenir. Riesgo que se previene, abrasiones corneal, ¿no? Isquemia ocular, pérdida visual posoperatoria, que podría ser una complicación irreparable en el paciente, afectando el nervio óptico finalmente y ya no habiendo solución o algún tipo de esperanza para el paciente. Rol de enfermería, anticipar el riesgo ante posicionamiento, supervisar durante toda el posicionamiento quirúrgico, registrar las acciones de protección realizadas, ¿no? Los tipos de posicionamiento quirúrgico, entonces. Existen diversas posiciones para todas las especialidades quirúrgicas, para las que se debe tener presente la fisiología tanto del paciente, que es el individuo, que puede permanecer o presentar
variaciones tales como la respiración o circulatoria. Tenemos entonces las posiciones más conocidas, ¿no? Y de ahí siguen las modificaciones de estas posiciones. Posición supina o supina dorsal, ¿no? Es una posición, como ven ustedes, una posición boca arriba, ¿no? O el paciente mirando hacia el techo, donde tenemos zonas de presión muy importantes como cabeza, omóplato, codo, sacro y talones. En la posición prona, ¿no? O decúbito prono también llamado, tenemos aquí más zonas de presión aún, ¿no? La mejilla, el acromión, las mamas en las mujeres, los genitales en los varones, rodilla y dedo. Y muchas veces es que la enfermería, ¿no? O la enfermera no cuida, más cuida el decúbito dorsal que el decúbito prono. Por ejemplo, para el decúbito prono, si son varones o son mujeres, tienes que buscar soluciones en este tipo de zonas de presión. Si es una mujer que se encuentra en decúbito prono 4 horas, 5 horas, al despertar le va a causar mucho dolor en las mamas, ¿no? Y en el varón, en los genitales. Entonces, ¿qué es lo que tienes que cuidar? Mucho esta zona. ¿Cómo? Pues puedes hacer mini picarones para estas zonas, ¿no? Lo llamamos así mini picarones artesanales. Si no tienes protectores, porque hay protectores especiales para poner, pero si trabajas en un hospital MINSA y sabes que no tienes recursos, lo puedes hacer artesanalmente, ¿no? Posición de cingo lateral, también muy utilizada para cirugías de nefrectomías. Posición de Fowler o sentado también, ¿no? No mucho para este tipo de cirugía, pero tenemos que mencionarles, por ejemplo, porque son parte de los tipos de posiciones quirúrgicas en general. Y, por ejemplo, la posición de Fowler o sentado es para fractura de clavícula, por ejemplo, ¿no? Que se le conoce como silla de playa. Posición de litotomía, que es una modificación de la posición de decúbito dorsal. Esta posición de litotomía, que es la más frecuente en neurología, por ejemplo, en cirugías de RTU, ¿no? En próstata, cistoscopía o procedimientos uretrales. Fundamento importante de esta es que facilita el acceso directo al tracto urinario inferior. Permite la introducción segura, ¿no? Del instrumental endoscópico. Favorece la visualización y las maniobras del cirujano también. Entonces, ese tipo de posición de litotomía, después les digo las claves que deberíamos tener y que vigilar. Vamos a ver el video. La posición de litotomía es una variante del decúbito supino. Los muslos del paciente son abducidos y ambas rodillas y caderas flexionadas. Se debe tener especial cuidado al elevar lentamente las piernas del paciente y colocarlas sobre los estribos. Ambas piernas deben colocarse al mismo tiempo. Los pies se suspenden sobre estribos o perneras. En general, la posición de litotomía se usa en procedimientos ginecológicos, obstétricos y urogenitales. Respeta el pudor del paciente cubriendo el periné con un campo durante la colocación en posición. Sacar las piernas del paciente de los estribos para colocarlos sobre la mesa de operaciones. Respete la misma técnica. Por ejemplo, este tipo de posiciones de litotomía tienen cuidados claves, como elevar y descender ambas piernas simultáneamente, acolchonar las perneras,
evitar presión en cabeza del peroné, limitar tiempo de posiciones, registrar hora de inicio, comprobar simetrías y alineamiento pélvico, vigilar la irrigación vesical y permeabilidad de la sonda también. Vigilar la lesión del nervio peroneo femoral, síndrome compartimental y compromiso vascular es importante. La posición del litotomía. Esta es la posición de litotomía. Lo que le mencionaba, los cuidados de enfermería protegen nervios del peroné, ciático, nervios femoral, ¿no? Mediante acolchonamiento adecuado, evitar hiperflexión y abducción excesiva de la cadera, elevar y descender ambas piernas simultáneamente para prevenir lesiones lumbares. Con ese fin es que se hace retomar en la posición normal de ambas piernas. Lo que se quiere prevenir con ello es lesiones lumbares en el paciente, que lógicamente al recuperarse de la anestesia, el dolor va a ser más en la lesión lumbar, ¿no? Que la propia anestesia que le han puesto o la propia cirugía que le han realizado. Y muchas veces se puede confundir con dolor de la cirugía, cuando sin embargo el tratamiento se puede dar específicamente por la lesión lumbar que ha sufrido en el mal posicionamiento. Asegurar soportes estables y métricos en las extremidades inferiores. Estos riesgos, si no se cuida, las neuropatías pueden ser como una complicación que no podría curarse en el paciente. Dolor lumbar para siempre. Compromiso vasculares, ¿no? Entonces tenemos que cuidar muy bien este tipo de posiciones en el paciente. La posición supina o decúbito dorsal. En cirugías urológicas abiertas o laparoscópicas, como la vejiga, la próstata o el riñón, el fundamento de este tipo de posiciones es que permite un acceso amplio al abdomen y la pelvis, facilita el control anestésico y la monitorización, manteniendo la alineación anatómica fisiológica del cuerpo. El decúbito supino o decúbito dorsal, esa posición se usa para procedimientos del abdomen, el tórax y la cara, y en las cirugías ortopédicas y vascular. El paciente es colocado con la cabeza y la columna alineadas. Si no se usa un apoyabrazos o un tobogán, el brazo se coloca en posición natural al lado del paciente y la salea se coloca debajo con delicadeza. Los pies del paciente no deben extenderse sobre el borde de la mesa de operaciones y las piernas no deben estar cruzadas una sobre otra. El peso del paciente debe estar bien distribuido sobre el hueso occipital, la espalda, el sacro, los talones y la parte posterior de las piernas. Pacientes con malformaciones en columna o pelvis o con prótesis total en las articulaciones pueden requerir un acoginado especial para soportar las curvaturas irregulares y evitar la hiperextensión. Se usan apoyos de espuma o de gel para sostener la cabeza. La tira de seguridad se coloca a medio camino de las rodillas sobre los muslos. Bien, esta posición supina o decúbito dorsal, la clave del cuidado está en alinear bien la cabeza, el cuello y la columna. Mantener los brazos en abducción menor o igual a 90 grados con soporte acolchonado. Proteger la parte occipital, la escápula, el sacro y los talones muy importantes en el paciente. Verificar la fijación de vías, sondas o monitorización. Reevaluar puntos de presión en cirugías que sean prolongadas. Vigilar entonces en todo momento la lesión del nervio cubital y úlceras de presión en talones y sacro también. Entonces, los cuidados de enfermería es mantener alineación corporal correcta, cabeza, tronco y extremidades. Proteger prominencias óseas, como occipucio, escápulas, codo, sacro y talones. Evitar hiperextensión del cuello y de los brazos, no menor o igual a 90 grados. Verificar correcta
fijación del paciente en la mesa quirúrgica. Y el riesgo, si no se cuida, es que podemos provocar úlceras por presión dura, dolor musculoesquelético y lesiones nerviosas. La posición de cúbito prono ventral. Este es se da en estos procedimientos renales específicos como nefrelitotomía percutánea, abordaje posterior de riñón incluso. Fundamento de esto es brindar acceso directo a la región posterior renal, mejorar la visualización del área quirúrgica, permite el abordaje mínimamente invasivo. Hay muchas variantes del decúbito prono que se usan para tener un buen acceso a la columna, el cráneo y la región perianal. Esta posición requiere extrema precaución. La presión ejercida sobre el abdomen dificulta la ventilación normal y la columna cervical puede quedar en una posición que no sería tolerable si el paciente estuviese consciente. Existe riesgo de lesión de los nervios, los ojos, los genitales, las mamas y la columna. En el decúbito prono, la parte superior del cuerpo del paciente descansa sobre un marco acoginado o cojines largos a cada lado del tórax. En la posición prono o decúbito ventral, también llamado, debemos de cuidar mucho los ojos, proteger los ojos, la cara, evitar presión directa con los ojos o la cara, colocar soportes torácicos para liberar el abdomen, verificar la fijación del tubo endotraqueal antes y después del giro, coordinar giro con anestesia, ¿no? Conteo y sincronización con el equipo y evitar, pues, vigilar en todo momento la lesión ocular, compromisos ventilatorios o hemodinámicos en el paciente. Cuidados de enfermería. Verificar y asegurar la vía aérea antes y después del cambio de posicionamiento, evitar la compresión abdominal usando soportes torácicos o pélvicos, como vemos en la imagen, proteger ojos, cara, nariz para prevenir lesiones oculares, acolchonar codos, rodillas, pies y genitales, mantener cabeza en posición neutra y el riesgo, si no se cuida, es la dificultad respiratoria, lesiones oculares en el paciente, neuropatías periféricas en el posoperatorio. La posición de zinc o lateral se usa para cirugías renales abiertas o laparoscópicas como nefrectomía, cirugías retroperitoneal. El fundamento es que permite una exposición directa del riñón y la región lumbar. Facilita el acceso del espacio retroperitoneal y disminuye la interferencia de las vísceras abdominales. La posición lateral o de Sims se usa en procedimientos renales o para la cirugía cardiotorácica. Cuando se describe el decúbito lateral, debe nombrarse el lado que yace sobre la mesa de operaciones. Por ejemplo, en el decúbito lateral izquierdo, es este lado del cuerpo el que yace sobre la mesa. El lado opuesto es el quirúrgico. Los cuidados que se deben tener acá, cuidados claves, es alinear la cabeza y el cuello, almohada entre las piernas, proteger hombro, ¿no? O evitar tracción del flexo braquial, colocar apoyos en la axila si corresponde, revisar perfusión de miembros inferiores dependientes y vigilar las lesiones del flexo braquial y compromisos vasculares del lado dependiente. Es importante para cirugías renales o torácicas incluso. Los cuidados de enfermería que se deben tener en cuenta aquí es asegurar la vía aérea permeable, correcta fijación del tubo endotraqueal, la colocación de almohadillas para evitar compresión abdominal también, favorecer la ventilación, proteger hombros, cadera, rodilla, tobillo, siempre al lado que se encuentra apoyado. Alinear la columna vertebral y fijar correctamente
al paciente, proteger los ojos y orejas, el lado, del lado dependiente, riesgos si no se cuida, compromiso respiratorio, lesiones nerviosas, incluso daño del flexo braquial y úlceras por presión. Entonces, el rol de enfermería en este tipo de posiciones anteriormente mencionadas es muy importante, porque de nosotros rige verificar la posición antes del inicio quirúrgico, con todo el equipo quirúrgico, asegurar acolchonamiento, fijación, alineamiento correcta, reevaluación durante el procedimiento, más aún si son cirugías largas, registrar el posicionamiento y cuidados brindados que se han dado. Entonces, debemos tener en cuenta que para un buen posicionamiento seguro no solo facilita las cirugías de urología, sino también que previene lesiones evitables. La enfermería o la enfermera es responsable de garantizar el confort, la seguridad y la protección integral del paciente durante todo el acto quirúrgico de este tipo de cirugías. Veamos entonces la última parte, que es la monitorización intraoperatoria, algo importante. La monitorización permite detectar precozmente alteraciones hemodinámicas y respiratorias. ¿Cómo así? Tiene como objetivo mantener estabilidad hemodinámica, ventilatoria y renal y metabólica, ¿no? Especialmente en procedimientos urológicos donde existe riesgo de irrigación vesical continua, cambios de posición como litotomía, Trendelenburg lateral, pérdida sanguínea, alteraciones hidroelectrolíticas también. La monitorización hemodinámica básica, que es obligatoria, ¿no? Incluye la presión arterial no invasiva, la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma continuo, la saturación de oxígeno. Importante en cirugías urológicas detectar hipotensión por excesivo sangrado o sangrado. Identificar arritmias posibles. Vigilar efectos de síndrome de absorción. ¿Por qué el síndrome de absorción? Pues por la cantidad de líquido introducido a la cavidad del paciente en el caso de las urologías, en el caso de las RTU. Monitoreo respiratorio, pues vigilar la capnografía en el paciente, la frecuencia respiratoria, la presión vía aérea, el volumen corriente, si la ventilación es mecánica, si es una anestesia general, por ejemplo, para una nefrectomía. La relevancia en posicionamientos como Trendelenburg puede disminuir expansión pulmonar, aumenta presión intratorácicas, riesgos de hipercapnia incluso, ¿no? Y entre otros más, como el balance hídrico funcional, los riesgos que tienen ellos, etc. Hablamos entonces de los signos vitales. Vigilar. La vigilancia continua de los signos vitales permite identificar de forma precoz complicaciones intraoperatorias y posoperatorias en el paciente. La frecuencia cardíaca, por ejemplo, que detecta arritmias, dolores en el paciente, hipovolemia en el paciente o respuestas de sangrado. Taquicardia que puede indicar incluso que el paciente puede estar presentando hemorragia en el acto quirúrgico o incluso que el paciente así ya base anestesiado tenga dolor, ¿no? Quiere decir que los efectos de la anestesia le están pasando. Bradicardia, que puede asociarse al reflejo vagal que pueda tener el paciente, la manipulación vesical o de próstata también. La presión arterial, por ejemplo. La hipotensión, que puede relacionarse con el sangrado, efectos anestésicos o pérdida de líquido. La hiperextensión o la hiperextensión, ¿no? La hipertensión que puede indicar dolor en el paciente, ansiedad o distensión vesical incluso en el paciente. La saturación de oxígeno, que evalúa la oxigenación y ventilación del paciente en todo momento. Descensos
que pueden indicar depresión respiratoria, broncoaspiraciones o mala posición en relación al posicionamiento que estamos hablando anteriormente. La temperatura, la hipertermia, que es frecuente por irrigaciones frías en el paciente, ¿no? Cloruros fríos. Ya sabemos que el ambiente de quirófano es frío, pero agregarles líquidos al paciente, líquidos, soluciones frías, en un ambiente frío, con tiempo quirúrgico largo, es exponerle, ¿no? A que el paciente pueda tener hipotermia. Mantener la normotermia previene alteraciones de coagulación o infecciones en el paciente más adelante. Por ejemplo, el hecho que no haya aire acondicionado dentro del quirófano, que esto podría significar, pues, incluso riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico, ¿no? El rol de enfermería es la monitorización continua, registrar valores y comunicar los cambios inmediatos, ¿no? Para actuar adecuadamente y oportunamente. El balance hídrico, ¿no? Como les mencionaba, el balance hídrico y la función renal. En cirugías como resección transuretal de próstata, RTU, eh, se puede controlar volumen de irrigación utilizado, volumen drenado, diuresis horaria, color de la orina incluso, y el riesgo muy importante es el síndrome de obstrucción de líquidos. El síndrome de RTU se le llama, ¿no? Donde podría provocar en el paciente hiponatremia, confusión en el paciente al despertar, hipertensión o hipotensión y bradicardia en el paciente, llevando a complicaciones más graves aún, ¿no? Entonces, en las cirugías urológicas, el control estricto de líquidos es una acción esencial de enfermería. Se debe debido al uso frecuente de irrigación vesical, las cuales pueden alterar el balance hídrico real en el paciente, o podría estar enmascarada en la pérdida de retención de líquido. Los procedimientos urológicos, como ya sean las cistoscopías, las RTU, de próstata o vejiga, utilizan grandes volúmenes de líquido de irrigación, que no siempre corresponde a la diuresis real, por lo que un control inadecuado puede llevar a errores de valorar el estado hemodinámico y renal del paciente, ¿no? Pues es muy importante medir adecuadamente y controlar el balance hídrico. Ingresos, por ejemplo, por parte de la anestesiología, sueros intravenosos que mantienen la volemia, permite la administración de fármacos o compensa las pérdidas intraoperatorias. Líquidos sin regación, que corresponde a la responsabilidad de enfermería, utiliza para mantener la visibilidad del campo quirúrgico en este tipo de procedimientos como RTU, citoscopías, elimina detritos, ¿no? Su absorción sistémica puede provocar sobrecarga hídrica o posibles alteraciones hidroelectrolíticas. Egresos, diuresis por sonda vesical, refleja el funcionamiento renal y la permeabilidad del sistema urinario en el paciente, ¿no? El color, ¿no? De la orina, la cantidad de orina incluso. Líquidos de drenaje quirúrgicos. Permite cuantificar la pérdida serosa o sanguínea en las gasas empapadas, en los dresis empapados, ¿no? En la aspiración, pérdida de sangrado, que deben estimarse para prevenir hipovolemia o anemia aguda incluso, ¿no? Importancia clínica del balance hídrico o de la monitorización en general. Permite la detención precoz de ¿qué? De retención urinaria en el paciente. ¿Por qué? Por obstrucción de coágulos en la sonda, ¿no? Sobrecarga hídrica, obstrucción excesiva de irrigación, hipovolemia, un excesivo sangrado en el paciente, pérdida no compensada en el paciente por un mal balance hídrico que se tomó en quirófano. Facilita la valoración de función renal, eficacia y permeabilidad de la sonda vesical incluso, ¿no?
El rol de enfermería, importante en el balance hídrico, es medir y registrar con exactitud todos los ingresos y egresos. Diferenciar claramente la diuresis real del volumen líquido de irrigación, vigilar características de líquidos eliminados como color, presencia de coágulos, ¿no? Cantidad, ¿no? Comunicar oportunamente cualquier alteración al equipo de salud, al equipo quirúrgico. El, en cirugías urológicas, un balance hídrico preciso permite evitar complicaciones graves posoperatorias, garantizar una correcta evaluación renal, asegurar la seguridad del paciente durante este periodo perioperatorio. Luego está el control del sangrado o la monitorización del sangrado, donde nosotros como enfermería deberíamos cuantificar cuánto es que se ha aspirado, el peso de las gasas, no sacarlo porque creemos que sean así o porque esto pues sea esta cantidad eh, eh, que ha podido sangrar el paciente, etcétera. Tenemos que registrarlo con valores reales, cambio hemodinámico incluso, porque hay contadores de pérdida sanguínea incluso, cambios hemodinámicos, ¿no? En cirugías abiertas, como nefrectomía, prostatectomía, puede requerirse monitoreo invasivo incluso. Entonces, las cirugías urológicas presentan un alto riesgo de sangrado debido a la rica vascularización del aparato urinario, ya sea la próstata, sea riñones, vejiga, etcétera, ¿no? Especialmente en la próstata y los riñones. Y el uso de las técnicas endoscópicas como resecciones que exponen múltiples lechos vasculares, ¿no? Y es de difícil acceso, un control oportuno de sangrado es esencial para prevenir volemia, shock hemorrágico o falla renal aguda. Muy importante entonces que se encuentre con todos los dispositivos para poder coagular, cauterizar estos vasos oportunamente. Durante procedimientos urológicos, la manipulación tisular puede generar sangrado persistente que se puede ver manifestada a través de la orina, drenaje, irrigación, por el cambio de color, por la cantidad, ¿no? Por la disminución. La hematuria es un hallazgo frecuente en ese tipo de pacientes, pero su intensidad y evolución permite diferenciar un sangrado esperado, ¿no? En una hemorragia patológica. Vigilancia en el campo quirúrgico. La observación directa del campo operatorio permite identificar sangrado activo, inadecuado control hemostático, el control progresivo de sangrado, que se asocia mayor a riesgos sin inestabilidad hemodinámica incluso, ¿no? Esta base científica tiene la vigilancia del campo quirúrgico, porque la pérdida sanguínea no detectada, altera la perfusión tisular y esto podría también alterar el transporte de oxígeno en sí. Control de líquidos de drenaje e irrigación, ¿no? Eh, color rosado claro, por ejemplo, en la orina o en el sangrado, indica sangrado leve esperado en el posoperatorio inmediato o en la manipulación tisular que se tuvo. Color rojo intenso o presencia de coágulos sugiere hemorragia activa y riesgo de obstrucción vesical o distensión de la vejiga. La acumulación de coágulos aumenta la presión intravesical y compromete la hemostasia, favorece mayor sangrado aún. Signos clínicos asociados: si hay mayor sangrado, el paciente va a presentar taquicardia, que es una respuesta compensatoria a la pérdida de volumen. El corazón se esfuerza más para irrigar todos los órganos, ¿no? Eh, Importantes. Entonces, existe más presión, más trabajo y eso es lo que provoca la taquicardia. La hipotensión indica
disminución del volumen circundante, ¿no? A pesar que trabaja más el corazón, hay menos volumen y esto es lo que indica la hipotensión. Palidez refleja vasoconstrucción periférica, o sea, periférica quiere decir en la piel. Y podemos ver que el paciente tiene labios claros, ¿no? Párpados claros, bastante pálido, ¿no? Se le observa al paciente. Esto quiere decir que el sangrado está activo. Disminución en la diuresis, signos tempranos de hiperperfusión renal incluso. Estos signos corresponden a la mecánica fisiológica de compensación frente a la hemorragia que pueda estar presentando el paciente. Control de sangrado. El control de sangrado, por ejemplo. El rol de enfermería. ¿Cómo se actúa aquí? Vigilar. Un momento, por favor. El rol de enfermería. Vigilar de forma continua el sangrado, características, el control, controlar la permeabilidad de las ondas vesicales para evitar obstrucción por coágulos, mantener la irrigación también, ¿no? Adecuado según indicación médica, reportar inmediatamente signos de sangrado, anormales o inestabilidad hemodinámica, registrar de manera precisa los hallazgos o acontecimientos, acciones realizados. El control de sangrado en cirugías urológicas es una intervención crítica de enfermería basada en principios fisiológicos hemodinámicos que permite detectar hemorragias tempranas, prevenir complicaciones graves y preservar la función renal y la vida del paciente también. Entonces, muy importante el control de sangrado, cuantificación de aspirado, el peso de las gasas, cambios hemodinámicos en cirugías abiertas, que puede requerir monitoreo invasivo incluso, ¿no? Entonces, esto nos permite detectar hemorragias tempranas y prevenir complicaciones graves y preservar la función renal y la vida del paciente también. El estado neurológico también es algo dentro de la monitorización del paciente que deberíamos evaluar, ¿no? Es muy importante el estado neurológico también en el paciente. La valoración del estado neurológico en cirugías urológicas, por ejemplo, la valoración del estado neurológico en el perioperatorio, que es una intervención esencial de enfermería ya que permite identificar precozmente alteraciones derivadas del tipo de anestesia utilizada o prevenir complicaciones neurológicas respiratorias y hemodinámicas también. Por ejemplo, si el paciente se encuentra en estado de anestesia, bajo la anestesia o efectos de la anestesia general, la anestesia general produce una depresión reversible del sistema nervioso central, por lo que la recuperación neurológica debe ser progresiva y controlada. ¿Qué cuidados de enfermería se deben tener si el paciente se encuentra bajo anestesia general en este estado neurológico? Valorar el nivel de conciencia al despertar. En la recuperación, en el posoperatorio, se tiene que tener muy bien en cuenta cuando el paciente despierta después de una anestesia general, para ver si el paciente está orientado, ¿no? Tarda un poco en orientarse, pero el paciente tiene que responder que se encuentra en el hospital, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿No? Porque según esto nos podría indicar también, si no nos responde ello, podría indicar también algún tipo de complicaciones producto de las cirugías. Entonces, es muy importante valorar el nivel de conciencia. Al despertar, que el paciente esté alerta, somnoliento, es normal, y no responde. Observar la respuesta o estímulos verbales y dolorosos, ¿no? Preguntar al paciente si tiene dolor y si es que tiene dolor, que nos enumere del 1 al 10 cuánto es el dolor que él pueda referir, ¿no? La valoración numérica de dolor en el paciente. Incluso se agregan con gestos de dolor, ¿no? O llantos de dolor.
verificar la respuesta de reflejos protectores. Por ejemplo, si el paciente tose, ¿no? Sale somnoliento bajo efectos de la anestesia con el tubo traqueal con el tubo orotraqueal y el paciente tose, ¿no? Para querer eliminar, despertándose de la anestesia y cuando le dices que pase la salida de glute finalmente, entonces eso nos da a nosotros de que el paciente tiene los reflejos protectores estables, de que no tiene cualquier posible daño neurológico también. Entonces son partes del cuidado de enfermería en el posoperatorio. Una recuperación neurológica ayuda a una recuperación neurológica retardada puede indicar en el paciente que ha presentado hipoxia durante el procedimiento quirúrgico e incluso ha llegado a hipercapnia, efectos residuales de la anestesia, puede tener o alteraciones metabólicas, hemodinámicas por aumento sangrado o por mucho líquido o por hipotermia, etcétera, ¿no? Bajo la anestesia regional, lo que tenemos que cuidar acá, ya sea la anestesia raquídea o epidural, es donde básicamente este tipo de anestesia bloquea temporalmente la transmisión nerviosa sensitiva y motora de los segmentos espinales comprometidos, ¿no? Entonces el paciente básicamente cuando nos llega acá no se va a poder movilizar por sí mismo, no puede mover los miembros inferiores, no siente, ¿no? Entonces lo que debemos de cuidar para enfermería es evaluar la sensibilidad del tacto, dolor, temperatura en extremidades inferiores, valorar movilidad y esfuerzo muscular en forma progresiva, controlar el nivel de bloqueo anestésico y su regresión en sentido caudal también, ¿no? La base científica, pues la falta de regresión del bloqueo puede indicar toxicidad anestésica, compromiso neurológico, por ahí una lesión que se le hizo en el mal posicionamiento bajo este tipo de anestesia, complicando por ahí algún flexo, ¿no? Y provocando complicaciones espinales, incluso también que pueden ser provocados por la anestesia. Los signos de alarma neurológico que pueda presentar el paciente, por ejemplo, que el paciente despierte y se encuentre en estado de somnolencia, ¿no? Excesiva o no progresiva, confusión o desorientación. Le pregunta, señor, ¿cómo te llamas? No te responde, te mira, se asusta o dice él mismo, ¿no? ¿Dónde me encuentro? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Qué me hicieron? ¿No? Preguntas así, déficit motor prolongado o asimétrico incluso, ¿no? No hay respuesta del miembro inferior, ¿no? No hay respuesta a dolor, etcétera, ¿no? Estos signos pueden reflejar hipoxia cerebral por el posicionamiento en tren de Lembur incluso, eh, efectos adversos de fármacos por parte de la anestesia, hematoma epidural por una mala posición o lesión neurológica permanente. El rol de enfermería que debemos actuar nosotros como enfermería en ese estado neurológico es realizar evaluación neurológica continua en el posoperatorio, aplicar escalas neurológicas también, el nivel de conciencia, registrar hallazgos de forma sistemática, comunicar de manera inmediata cualquier alteración al equipo médico, ¿no? Y la vigilancia neurológica por enfermería es fundamental para poder garantizar una recuperación segura, detectar complicaciones anestésicas tempranas y preservar la integridad neurológica del paciente sometido a este tipo de cirugías urológicas, ¿no? Entonces, muy importante, la monitorización intraoperatoria en cirugías urológicas es esencial para detectar complicaciones tempranas, prevenir desequilibrios hidroelectrolíticos, mantener estabilidad tanto respiratoria como la parte hemodinámica también, garantizando la seguridad perioperatoria, ¿no? Que pueden verse reflejadas luego estas complicaciones en el posoperatorio, como estábamos viendo ahorita, ¿no? Algunas complicaciones. Rol de enfermería.
No olvidemos nunca registrar los valores de alerta a cambios anormales y colaborar con el equipo anestésico y quirúrgico también. En cirugías urológicas, la monitorización integral, ¿no? Permite detectar precozmente el sangrado, alteraciones hemodinámicas, problemas respiratorios y complicaciones neurológicas, siendo la enfermera un pilar fundamental para la seguridad del paciente, ¿no? Como habíamos visto, por ejemplo, en estas medidas. La prevención e infecciones de complicaciones postoperatorias que se pueden prevenir, ¿no? Es clave para reducir la morbilidad y la estancia hospitalaria. Estas complicaciones se pueden prevenir en cirugías ya que el tracto urinario es altamente susceptible a la colonización bacteriana. Entonces, un manejo adecuado, reduce la morbilidad y evita la reintervención de este tipo de pacientes. Es importante tener en cuenta la asepsia en cirugías urológicas como norma de bioseguridad, la principal medida de prevención de infecciones incluso. Por ejemplo, si nosotros entendemos que la asepsia tiene como objetivo impedir la introducción de microorganismos, tenemos que tener en cuenta que la acción de enfermería, entonces, es el uso correcto de guantes estériles, mantener la técnica estéril en todo momento, en la manipulación de sondas urinarias, drenajes quirúrgicos, heridas postoperatorias, para evitar qué cosa, la contaminación cruzada durante los procedimientos. Debemos tener en cuenta que si existe una ruptura de esta técnica estéril, facilita la colonización bacteriana, aumentando ¿qué cosa? El riesgo de infecciones en el sitio quirúrgico e infecciones urinarias asociadas a dispositivos. Y la antisepsia finalmente busca reducir la carga microbiana. La acción de enfermería es preparar adecuadamente la piel, desinfectar cuidadosamente el meato urinario, cuando se va a colocar sonda, el uso correcto de soluciones antisépticas como yodo, eh, la clorexidina, ¿no? La disminución de la flora transitoria y residente reduce significativamente la flora de la probabilidad de las infecciones ascendentes al tracto urinario. El objetivo entonces, tanto de la sepsis y de la antisepsia, es evitar la entrada de microorganismos al tracto urinario, prevenir infecciones del sitio quirúrgico y disminuir la morbilidad, o sea, las complicaciones y estancia hospitalaria larga en el paciente. Eh, La aplicación del rol de enfermería, pues, es aplicar de manera rigurosa las normas de seguridad, supervisión al cumplimiento de la técnica estéril, educar al personal y al paciente sobre las medidas de prevención de infecciones, registrar las prácticas realizadas, ¿no? Entonces, estas dos acciones son importantes en estas intervenciones, así como el posicionamiento también, que son pilares esenciales en la prevención de infecciones en cirugías urológicas. ¿Qué cuidados se deben tener en cuenta en relación de las sondas urinarias? Mantenerme, primeramente, la asepsia en las ondas. Mantener un sistema cerrado, no se desconecta inmediatamente, fijar correctamente la zona para evitar tracción, colocar la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga para que no haya retorno, vigilar cantidad, color, características, realizar higiene perineal diaria. Todos estos intervenciones ayuda a prevenir infecciones urinarias en el paciente, asegurar una adecuada eliminación de la orina también. ¿Se previenen complicaciones? Sí, como infecciones urinarias en cirugías, producto de sondas vesicales. Recordemos que estos dispositivos invasivos, finalmente favorecen a la colonización bacteriana ascendente si no se tiene una correcta limpieza o asepsia de esta zona. Infección urinaria en cirugías urológicas, muy frecuente quizás cuando hay una mala manipulación o asepsia en este procedimiento.
Vigilar clínicamente si el paciente tiene fiebre, disuria, orina turbia o con mal olor, incluso cambios de color. Estos signos van a reflejar respuesta inflamatoria en el organismo frente a los microorganismos patógenos que están atacando al paciente. La técnica estéril en la manipulación es muy importante. Aplicar la técnica estéril en la colocación de la manipulación, mantener el sistema cerrado, evitar desconectar innecesariamente del sistema urinario, ¿no? Retiro oportuno de la sonda, ¿no? Retirar la sonda tan pronto como esté indicado clínicamente, evaluar diariamente la necesidad del catéter, ¿no? Porque no todas las personas podrían durar 7 días con este tipo de catéter, ¿no? Se tiene que ir evaluando. Base científica, ¿no? Pues la duración prolongada del cateterismo podría aumentar de forma directa infecciones urinarias en el paciente. El rol de enfermería, entonces, es realizar la vigilancia continua de signos clínicos de infección, como hemos visto, cumplir y hacer cumplir las técnicas de bioseguridad, registrar hallazgos y comunicar oportunamente y educar en todo momento al paciente de posibles signos de alarma, principalmente la fiebre, dolor, olor en esa zona. Hemorragias, ¿no? Las hemorragias también es algo que se puede prevenir o es una complicación relevante en las cirugías urológicas debido a la alta vascularización que tienen ellos. Entonces, la vigilancia de enfermería es esencial para la detención temprana y el manejo oportuno que se puede dar. Que finalmente, si no se hace esto, se puede generar que el paciente sea un paciente inestable hemodinámicamente y presente un daño renal. Hemorragias, como el control del color en la orina del drenaje, una orina rosada clara, una orina rojo intenso con coágulos también podría presentar el paciente, ¿no? Observación de signos hemodinámicos, como por ejemplo taquicardia, hipotensión, palidez y sudoración, ¿no? Mantener permeabilidad en la sonda, ¿no? Que es muy importante, verificar el flujo, prevenir obstrucciones, mantener irrigación vesical, ¿no? Todo esto incrementa la presión intravesical, ¿no? La obstrucción vesical incrementa la presión intravesical. Rol de enfermería, vigilar entonces continuamente el sangrado, registrar preciso las características de volumen, comunicar oportunamente. La retención urinaria, pues es una complicación frecuente en posoperados, entonces es muy importante su detección precoz, que es esencial para prevenir distensión vesical, daño renal o infecciones incluso. Que podría ser bajo la anestesia general o regional, las cirugías pueden alterar temporalmente también este reflejo miccional y el tono de extrusor, ¿no? Y podría dificultar la eliminación urinaria. Si no se identifica oportunamente, la retención urinaria produce aumento de la presión intravesical y luego este produce un compromiso del flujo urinario y un deterioro de la función renal. La evaluación de diuresis y distensión vesical, ¿no? Vigilar el volumen urinario, palpar o inspeccionar signos de detención vesical, observar incomodidad o inquietud en el paciente, ¿no? Verificar la permeabilidad de la sonda también, ¿no? Si hay presencia de coágulos, ¿no? Si es revisar la acomodación o la mala posición del sistema también. Asegurar que mantenga un flujo urinario continuo hacia la bolsa colectora, ¿no? Observar signos clínicos como dolor suprapúbico en el paciente, ausencia o disminución de eliminación urinaria incluso, ¿no? Y el rol de enfermería es evaluar y continuar con el patrón urinario, registrar preciso la diuresis, comunicar oportunamente también, ¿no? Para evitar retenciones urinarias. Lesiones cutáneas o neurológicas, también observar en el paciente. El paciente después de una mala posición sale con este tipo de lesiones, que finalmente a la larga se le va a formar úlceras en estas zonas, ¿no? Por la mala posición.
Y esto debemos de cuidar y comunicar a tiempo, ¿no? Acá vemos también otros tipos de lesiones que se pueden provocar por un mal acolchonamiento, ¿no? Que se hizo. Aquí vemos también otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, en un decúbito, en una posición lateral o de zinc, ¿no? Presión en el paciente, ya toma otras características para ser como un daño en la piel, ¿no? Aquí vemos otro tipo de lesiones, ¿no? Por la mala posición, por ejemplo, en decúbito lateral o decúbito dorsal en el paciente, que finalmente esto se va a formar úlceras con el tiempo. Aquí vemos otro tipo de complicaciones, ¿no? Igual que estas, hay también complicaciones con la placa de electrocauterio, por una mala ubicación, ¿no? Quemaduras en el paciente podría provocar, ¿no? Entonces, la educación al paciente es muy importante, es clave para prevenir complicaciones. Primero, ¿cómo? Que el paciente venga con una adecuada higiene, signos de alarma en proceso del posoperatorio, si tiene fiebre, sangrado, dolor, ausencia de orina. Cuidados posoperatorios, cuidar en todo momento la hidratación adecuada, cumplir la medicación. El objetivo de todo ello es promover el autocuidado del paciente, porque nosotros como enfermería ayudamos a que el paciente finalmente promovemos su autocuidado, ¿no? Para que finalmente pueda ser una persona independiente, no dependiente. Vigilar continuamente al paciente, registro correcto, oportuno de la historia clínica, comunicación eficaz con el equipo de salud, educación clara al paciente y a la familia también, ¿no? En conclusión, ¿qué podemos decir para finalizar? Pues que el posicionamiento se tiene que estar de forma segura. La monitorización tiene que ser continua. El control del balance hídrico tiene que ser diferenciar la diuresis real de los líquidos de irrigación. Prevenir las infecciones mediante la aplicación de asepsia, antisepsia y cuidados correctos de la zona. Vigilar, vigilancia en el posoperatorio, detención precoz de hemorragias y retención urinaria. Y una adecuada y una educación al paciente. Higiene, signos de alarma o autocuidado. Entonces, es importante el rol de enfermería en el cuidado en el cuidado del pre, trans y posoperatorio que hemos visto el día de hoy, es garantizar la seguridad y prevenir complicaciones y favorecer la recuperación efectiva del paciente, ¿no? Bien, con esto hemos llegado al final de este tema. Espero que les haya gustado. Quiero saber si tienen algún tipo de pregunta o acotación en relación a los cuidados que hemos hablado el día de hoy. Y si la hay, pues lo pueden reformular en el chat o también pueden activar sus audios para realizar las preguntas o acotaciones que tengan ustedes. Bien, vamos a dar unos minutos para que puedan ustedes realizar sus preguntas.
Bien, si no hay preguntas o dudas en relación al tema, voy a dar por terminado y por finalizado pues el tema del día de hoy. Agradecerles por la participación a este tema y agradecerles a la Casa de Estudio también por la confianza. Nos vemos hacia otra oportunidad. Muchas gracias.